Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Y hoy quiero reflexionar contigo acerca de los estilos de vida saludables. Muchas ocasiones nos quejamos de que nuestra salud está fallando, de que nuestra vida emocional también está fallando. Un antídoto que nosotros podemos aplicar justamente para evitar estos problemas, ya sea en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual o en lo espiritual, viene siendo fomentar estilos de vida saludable. Esto nos va a ayudar incluso a tener una mayor calidad de vida, no importa en qué etapa de tu vida te encuentres. Puede ser que estés apenas empezando en la niñez o en la juventud, en la parte ya adulta o bien como adulto mayor. Y te voy a dar algunas recomendaciones para incrementar. Primero, es importante de que toda tu atención y todo tu foco lo tengas en ti. Es decir, la persona más importante en tu vida eres tú. Por lo tanto, el centro vas a ser tú. Sin embargo, no solamente es saber que somos el centro, hay que cuidar diferentes capas que tenemos de nosotros. La primera de ellas es el físico, y en el físico tienes que cuidar tu alimentación, una alimentación equilibrada. No significa que comas poco o que comas mucho, significa lo que tu cuerpo te va diciendo que comas, eso vas a comer, pero cuando sientas que ya estás satisfecho, no a reventar, satisfecho nada más, ahí le paras. El ejercicio va a ser muy importante, dormir bien y también indispensable usar bloqueador solar. No importa si vives en la ciudad, en la playa, siempre hay que usar bloqueador solar. Es en la parte física. En la parte intelectual siempre hay que leer. Hay que allegarnos de programas como este, donde aprendemos todos los días. En la parte emocional, controla esas emociones, sé consciente, empieza a concientizar cómo me siento en este momento. Siento alegría, tristeza, enojo, prohibido bien o mal, porque no son emociones. Ponle nombre a esas emociones. Y finalmente la última parte, la espiritual. En la parte espiritual es entrar en armonía y en paz interior. ¿Cómo lo logras? De 10 a 20 minutos todos los días que empieces en esa autorreflexión. Con esto estarás trabajando en ti y podrás lograr una mayor calidad de vida. Gracias. Recuerda, el programa es Vivir Intensamente. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Nos vemos en la siguiente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Y te invitamos también para que estés interactuando con nosotros. En redes sociales nos encuentras en Facebook como Vivir Intensamente. O si nos quieres mandar un Twitter, estamos como TV Vivir. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Sabemos que todos nosotros vamos creciendo a través de los años, va pasando desde nuestra niñez, vamos llegando a la juventud, la adultez y llegamos a la vejez. Muchos de nosotros no quisiéramos que llegara esa etapa de la vejez. Sin embargo, cada día, como también la ciencia va avanzando, pues cada vez hay más tecnología, más medicamentos y la ciencia nos está llevando a vivir más años. Sin embargo, si no estamos preparados para poder vivir una vejez con dignidad, entonces esto se puede convertir en un gran problema. Es por eso que el día de hoy tenemos un gran programa dedicado a los adultos mayores. Para ello tenemos a Verónica Rodríguez, ella es psicóloga, maestra en psicología, muchas gracias por estar aquí, y Alejandro Obregón, que es psicoanalista y gerontólogo. Gracias también por estar aquí, bienvenidos. Gracias. Y ya saben que antes de arrancar con el programa iniciamos con una reflexión. La reflexión para el día de hoy es justamente cuando somos niños tenemos muchos sueños, queremos lograr muchas cosas. Sin embargo, a veces pareciera ser que somos víctimas del destino. Y la verdad es de que el destino nosotros lo vamos forjando día a día con las decisiones que tomamos. Esto significa que le podemos echar la culpa a un pasado,
a un pasado que no fue favorable para nosotros o que no es lo que hubiéramos querido tener. Sin embargo, todos los días tomamos decisiones. Aquí lo interesante de esto es que no importa la edad que tengas en este momento. Puede ser que tengas una edad muy corta, que ya estés en los 40, 50 o que ya estés en los 70, 80, 90 o más. Sin embargo, todos los días, no importando tu edad, tomamos decisiones. Y ese destino no va a ser producto de algo fatídico, no es producto de ese pasado que ya tuvimos, sino de lo que decidimos hacer cada día. Así que esta reflexión es, el día de hoy, ¿cómo decides vivirlo? Yo espero que decidas vivirlo intensamente, como nuestro programa. Recuerda, mándanos mensajes, mándanos tus preguntas. Estamos en Facebook como Vivir Intensamente o bien en Twitter como TV Vivir. Y bueno, pues vamos a arrancar con este tema acerca de los adultos mayores y vamos a definir a quién ya consideramos una persona con este nombre de adulto mayor. ¿A partir de qué edad es adulto mayor? Bueno, en los últimos años se ha dado como mucho conflicto porque se les ha ido cambiando de nombre, ¿no? Así es, sí. Primero sí. como senectos, después como viejos, algunos les llaman abuelos, pero ahorita la situación es hablarles adultos mayores que están entrando en la etapa de la vejez. Y aquí en México se habla de que a partir de los 60 años se considera a una persona adulta mayor. ¿Es 60 o 65? Porque creo que en el INAPAM, creo que había cambiado de 60, sigue siendo 60 años. 60 años. Ok, perfecto. Entonces, alguien que llega a los 60 años ya es considerado como adulto mayor. Sí. Muy bien. Nada más, perdón. Hay cierta confusión porque hay algunos programas sociales que aplican a partir de los 65 y otros a partir de los 70. Entonces, pero son por cuestiones de acceder a los programas sociales. Pero legalmente una persona se considera adulta mayor a partir de los 60. Ah, ok, qué buena aclaración nos haces porque hay programas sociales efectivamente y que va a depender ahí el programa, la edad en el que puedan ellos inscribirse, exactamente. Ah, muy bien. Hablando un poco acerca de la psicología de la vejez, a la gran mayoría de nosotros nos da cierto temor llegar a esta etapa de la vejez. A veces traemos ciertas creencias, ciertos paradigmas, ciertos escenarios de que vamos a llegar a la vejez y como que a lo mejor vamos a llegar con muchos achaques y ya con pérdida de juventud, con muchas cosas que no son muy favorables. ¿Qué nos pueden decir acerca de la psicología que llegamos a tener nosotros respecto a la vejez? Bueno, el punto importante es que es una etapa llena de pérdidas. En lo que habitualmente nos han venido diciendo que es valioso, ¿no? Pero también es una etapa llena de ganancias. Tú a tu edad, yo a la mía, Vero a la suya, no tenemos la experiencia que tiene un adulto mayor. Definitivamente hay que recontextualizar, perder un poco la idea de que llegar a viejo es una serie de únicamente pérdidas. Sí las hay, porque es un proceso de vida y porque es normal, porque es natural. Uno de los miedos que se ven más fuertes en la vejez es el miedo a la muerte. Sin embargo, es una cosa también fuera de lugar. En cualquier momento los que estamos aquí podemos morir, al igual que un niño, al igual que una persona de tercera edad. El miedo a la muerte solo es porque está más cerca en la cronología, ¿no? No hay una etapa después de ser viejo. Eso es lo que matiza la psicología. Claro, y yo creo que dos miedos son fundamentales. Uno, justamente el miedo a morir, pero el otro también es cómo voy a vivir esos últimos años de vida, porque no es lo mismo vivirlos con plenitud, o sea, con cierta salud o una relativa salud, una relativa energía, a vivirlos a lo mejor en cama o a veces ya sin una conciencia o un desgaste físico, emocional. Y que pues eso también da cierto temor. Ojalá se vuelva un temor, porque el problema que estamos vivenciando hoy día es que la gente no le teme a cómo envejecer, le teme a la muerte, pero no le teme a la forma en que va envejeciendo, y entonces no se prepara.
No se cuidan. No se cuidan. El trabajo para llegar a una buena vejez es una buena niñez, una buena edad adulta, una buena edad madura, ¿no? Y poder llegar entonces a una buena vejez. Pero lo que tenemos ahora es que nos estamos cuidando cuando llegamos a los 60 años, ya cuando las enfermedades crónico-degenerativas aparecen. En ese momento queremos comenzarnos a cuidar. Ya es, bueno, si no tarde, ya no es tan temprano, ya no es tan oportuno, digámoslo, ¿no? Oportuno es que desde ahorita estemos planeando cómo vamos a planear, vamos a planear cómo vamos a vivir nuestra vejez. En lo económico, en lo biológico, en lo social. El viejo no debe quedarse solo, no claro. debería, ¿no? Claro, incluso esto que mencionas es muy interesante porque son en diferentes áreas. Hay veces de que se piensa que únicamente la vejez nos va a llevar a una pérdida de juventud, nada más. No. Pero también tiene que ver mucho con las relaciones, la parte económica, también hay que planear esto, y también el estilo de vida que hemos logrado mantener y cómo lo queremos ya también cuando llegamos a esta parte de la adultez mayor. Entonces, ¿qué recomiendan? Si quieren, vamos a darles a nuestros amigos algunos tips que ustedes consideren que sí se vale y que no. O sea, vamos a poner los sí y los nos, los no, lo que debemos de evitar para evitar una vejez con deterioro, con mala calidad de vida. Y lo que sí podemos hacer. Entonces vamos a empezar primero con lo que no. ¿Qué no se recomienda? Y también me dicen a partir de qué edad, esto ya hay que hacerlo. ¿Qué no se recomienda para que pues, no padezcamos en la vejez? Bueno, algo que se está manejando ahorita es lo que se conoce como cultura del envejecimiento. ¿Qué es esto? Que desde pequeñitos aprendamos lo que sí y lo que no. Cómo alimentarnos bien, cómo cuidar nuestra salud, cómo hacernos nuestros chequeos médicos, cómo hacernos responsables de nuestro cuerpo, y en conjunto sería el autocuidado. Es hacernos responsables de nuestra propia salud y no dejársela a mamá, al esposo, al médico. Esas son cosas que de repente descuidamos y que va acumulando una serie de pendientes, sobre todo en cuestión de que no dormimos bien, no comemos bien, no hacemos ejercicio. Son cosas que no hay no es a partir de los 20 o a partir de los 40, tendría que ser durante toda la vida. ¿Para qué? Para que obviamente cuando ya lleguemos a una edad que son como a partir de los 50, 60 años, que ya el cuerpo ya no tiene la misma resistencia, pues bueno, ya tenga una reserva que le permita ir enfrentando este proceso de envejecimiento. Claro, entonces eso significa que se debe de iniciar prácticamente desde que somos niños y fomentar un estilo de vida saludable. Si por alguna razón no lo tuvimos de niños, nunca es tarde para poderlo iniciar. Exacto. Entonces básicamente sería cuidar nuestro estilo de vida. Y hacernos responsable de las consecuencias de lo que comemos, de lo que no hacemos, no dormir bien, no tomar suficiente agua, no hacer ejercicio. O sea, todo eso va causando ciertos estragos en nuestra salud, que no lo vemos en el momento, sino lo vemos 5 o 10 años después, y por eso la gente de repente no nos hace tan consciente de estas responsabilidades que tenemos que tener con nuestro propio cuerpo. Claro que esto es muy interesante, porque a veces pensamos de que si yo me alimento mal o duermo mal, pues al otro día no voy a ver una gran diferencia, pero el cuerpo va a cobrarnos la factura años posteriores. Exacto. Claro. ¿Qué más nos puedes decir, Alejandro, en cuanto ya sea a los nos o a lo que sí se debe de hacer para tener una mejor calidad de vida al momento de llegar a la vejez? Prefiero los sís. Vámonos con los sí. Los sís. Creo que tenemos que tener claro esto que mencionaba Vero. Hay que hacer una reserva cognitiva. Hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender cosas por el simple hecho de aprenderlas. No porque nos vayan a ser útiles, pasa a segundo plano. Nos va a ser útil en el estricto sentido de que vamos a tener una reserva cognitiva que nos va a prevenir, por ejemplo, de alguna demencia. Tenemos datos muy claros en donde la gente que tiene un mayor nivel educativo y que ha estudiado y que genera esta reserva, es más difícil que tenga Alzheimer. La gente que no se capacita mentalmente, que no se nutre, tiene mayor probabilidad de presentar este tipo
demencias. Pues. Claro, entonces tiene que ver todo lo que sea con activar nuestro pensamiento, toda esa parte cognitiva que es leer, y supongo que tiene que ver también con hacer ejercicios, no sé, de crucigramas de memoria, ajedrez, si es que juegan aprender ajedrez. idiomas. No importa la edad. Si alguien dice, oye, mire, yo ya tengo 60 años, 70 años, ¿para qué aprender un nuevo idioma? Para que le vaya bonito. Exactamente. Nada más. No necesariamente se va a ir a otro país, puede ser incluso hasta que sí, pero no necesariamente lo hace porque va a hacer negocios en otro país, simplemente es para poder activar esas neuronas y evitar una demencia o falla en nuestra parte cognitiva. Pero hay historias donde sí sucede. Yo supe de una persona, una mujer que aprendió mandarín, y cuando hubo que hacer una cosa importante, no había gente en el país que supiera mandarín, la agarraron de aquí, se la llevaron, hizo lo que tenía que hacer y la regresaron. Viajó solo por saber mandarín. Eso está interesante, ¿no? No es lo que estamos buscando, pero es una ganancia extra que se puede dar y que te puede mejorar la calidad de vida. Al momento en que tú estudias o que tú te comienzas a capacitar, vas armando una vida diferente, no solamente en lo cognitivo, también en lo social. Exacto, ¿qué es lo que te iba a decir? Porque podemos mejorar en varias áreas. Ahorita hablamos de esa parte cognitiva, que eso depende de nosotros. Así es. La otra tiene que ver también con lo social. ¿Qué tanto influyen estas redes de amigos en tener una buena calidad en nuestra vejez? Es fundamental. Verónica y yo trabajamos en el INAPAM, en grupos de tercera edad, o grupos de adultos mayores, o grupos de adultos, o de viejos, como le quieras llamar, siguen siendo gente de 60 años hacia arriba. Sí. Si tú y yo nos ponemos aquí a platicar de los Panchos, a lo mejor no tenemos ni siquiera mucha idea de la trascendencia que hubo en su momento, en sus años. Pero si tú llegas a un grupo y solo metes así la punzada de vamos a hablar de los Panchos, tienes una plática por horas. Y van a acordarse de los noviazgos y de las serenatas y de cosas que los Panchos les dieron. Claro, todas esas experiencias y vivencias que tuvieron con ellos. Y entonces se mueve una dinámica en donde se integran. El problema con el adulto que no está en estos grupos es que está desintegrado, está aislado. Y bueno, la integración social es algo que tiene que darse y tiene que reforzarse ahorita, porque vamos a ser un país de viejos en poquitito tiempo. Se habla que la cuarta parte del país para el 2025 va a ser de mayores de 60 años. Claro, y no solamente aquí en México, sino eso exactamente a nivel mundial, porque cada vez esa esperanza de vida va aumentando. Que de hecho les iba a preguntar, ¿saben ustedes con buen cuidado, vamos a pensar que tenemos un buen estilo de vida, nos cuidamos desde pequeños, cuidamos nuestra alimentación y todo esto, ¿hasta qué edad pudiéramos vivir? Pues antes se hablaba que se llegaba a los 60. Ahorita estamos encontrando personas con muy buena calidad de vida a los 90 y estamos ya encontrando centenarios. Apenas hace 3 años se hizo una reunión de centenarios en donde llegaron por su propio pie y en muy buenas condiciones. Entonces estamos hablando de 105, 110 años. Yo había escuchado que la ciencia dice que podemos, con una buena calidad de vida, obviamente también una atención médica adecuada, podemos llegar hasta 120 en un momento dado. Biológicamente estamos hechos para eso. ¿Verdad? Biológicamente. Ya va a depender de nosotros que también lleguemos a esa edad, si es que llegamos a esa edad. Así es. Pues vamos a ir a una pausa, está muy interesante este tema, y ahorita también me dicen qué se puede hacer, si hay grupos, si hay asociaciones, ustedes tienen una asociación, que nos hablen un poquito más de esto, para que puedan integrarse las personas que ya están en esta etapa de adultos mayores. Vamos a una pausa, ya regresamos, quédate con nosotros. Bien, pues ya estamos de regreso, estás en el programa Vivir Intensamente. Te recordamos nuestras redes sociales, Facebook Vivir Intensamente o Twitter TV Vivir. El tema del día de hoy es muy interesante y es acerca de los adultos mayores. Cómo poder llegar a un envejecimiento, pero con una gran calidad de vida.
El día de hoy nos acompañan Verónica Rodríguez y Alejandro Obregón, que son especialistas justamente en el tema, y justamente ustedes tienen una asociación civil que es Envejecer Capacitando. Capacitado. Así es. Envejecer Capacitados, que eso es algo muy interesante porque normalmente la gente no se educa, no se capacita, piensa que una vez que ya fue a la escuela ya no hay nada que aprender. Háblenos un poquito más de esta asociación y qué es lo que ustedes hacen o cómo apoyan a la gente, no solamente supongo que a los que ya están como adultos mayores, sino también a los que los están cuidando, ¿verdad? Entonces, háblenos un poquito más de su asociación y lo que hace. Bueno, la asociación está apenas formándose, pero lo interesante de nuestra asociación es que somos psicólogos, pero invitamos a más profesionistas para trabajar con nosotros. Contamos con un equipo muy extenso en el cual es un geriatra, es un psiquiatra, es una neuropsicóloga, es un activador físico, es un abogado, un tanatólogo. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de ser tan multidisciplinarios? Porque el envejecimiento no es solamente un área, sino incluye una variedad de disciplinas que pueden aportar información a las personas y, como bien dijiste, no solo a las que ya están en la vejez, sino prepararnos antes para llegar a tener una buena vejez. Y trabajamos con creación de programas psicoeducativos. ¿Qué es esto? Que no solamente es que vayan, se sienten y tomen el curso, sino es que vayan, reflexionen, trabajen, y algo muy interesante que hacemos es trabajar la cuestión emocional, que ellos empiecen a reflexionar cómo están vivenciando cada una de las etapas de su vida y sobre todo qué pueden hacer con estas emociones, que en ocasiones en los cursos no se da. O sea, se da información, pero no qué pasa con mi enojo o qué pasa con mi tristeza, qué pasa con mi depresión. Eso es como el plus que le estamos dando a nuestro trabajo en la asociación. Claro, pues está muy interesante porque además es muy integral. Y supongo que ustedes trabajan mucho en esta parte de fomentar hábitos saludables, la parte del autocuidado. ¿Qué nos pueden decir un poco más acerca de cómo ellos pueden incrementar su calidad de vida? Bueno, pues la pregunta es muy grande. ¿Algún punto en especial? A lo mejor en alimentación, tal vez en su cuidado físico, en creo que tratando de ser como global en la parte física, ¿no? Una persona de la edad que sea, que duerme bien, que come bien, que se ejercita, está dándole como todos los nutrientes a su cuerpo para tener un buen mantenimiento. ¿Qué sucede en la vejez? La recuperación es más tardía. Si nos echamos unas carritas tú y yo, vamos a tardar 10, 20 minutos en recuperarnos, ¿no? Pero si se las corremos con un niño, el niño termina y ya está queriendo la otra. El adulto termina con su carrera y tal vez tenga que esperarse 2 días para recuperarse. Ese tiempo de recuperación, que es más tardío, obliga al adulto a cuidarse más. Tiene que descansar mejor, tiene que nutrirse mejor y tiene que ejercitarse de manera adecuada. No es cualquier ejercicio el que se debe hacer, debe adaptarse, porque físicamente ya no estamos en las mismas condiciones ni de resistencia, ni de fuerza, ni de elasticidad, que son cosas que debe cuidarse en la vida deportiva. El adulto necesita fortalecer estos 3 rubros del deporte, pero adecuado a su edad, ¿no? Claro. ¿Esto quién lo determina? ¿Un médico, un entrenador personal? ¿O cómo sería para que vamos a pensar a alguien que tiene 70, 80 años, tiene buena condición física, o sea, bien, digamos, físicamente, y dice, pues quiero ir al gimnasio, quiero ir a correr? ¿Con quién debe de acudir para que le diga, pues sí lo puedes hacer, o alternado? ¿Quién sería ahí? Primero hay que ir con un cardiólogo para ver cómo está nuestro corazón, ¿no? Para ver qué tanto esfuerzo puede hacer. Si físicamente el corazón aguanta, habrá que hacer un soporte, ¿no? De cuántas repeticiones, por ejemplo en un gimnasio, cuántas repeticiones puedes aguantar con un peso máximo. Un peso máximo a lo mejor son 20 kilos, pero de esos 20 kilos no puedes ejercitarte con esos 20 kilos. Es un entrenador físico el que te va a decir, bueno, tú aguantas 20 kilos, pero para tu rutina vas a trabajar con 8, para que no tengas ningún desgarre, ni tengas una
ninguna lesión, ¿no? Aquí en nuestro país estamos haciendo muchos esfuerzos por aprender, pero estamos aprendiendo a prueba y error, pues eso es una realidad. No tenemos todavía, apenas se formó la escuela de la licenciatura en gerontología, ¿no? en la UNAM, hace un par de años. Es decir, estamos en pañales. Estamos en pañales, ¿no? Todo lo que se ha venido aprendiendo ha sido a través de cuestiones empíricas. Tenemos gente ya muy preparada. El instituto cuenta con gente que sabe hacer lo suyo, ¿no? Tenemos preparadores físicos que ya saben hasta dónde pueden forzar a la gente, hasta dónde no. En algún momento se pusieron clases de zumba, por ejemplo, para tercera edad. Obviamente no es lo más adecuado. A lo mejor una zumba, pero adecuada a la tercera edad, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a determinar hasta dónde puede? Es el propio individuo. Porque bien decías, y hablamos otra vez de aquel bagaje, aquel recurso que tienes acumulado. Si nos encontramos con alguien que fue campeón de taekwondo y que llevó toda su vida haciendo ejercicio y va a llegar a los 70 años derechito, fuerte, ¿no? Y lo pones a hacer ejercicio, va a tener mucha mejor condición y mejores habilidades físicas que alguien que decidió hacer ejercicio a los 60 años. Es un bagaje, es una historia. Y volvemos entonces al punto en donde hay que cuidarnos desde siempre. Y hay que hacer ese bagaje, esa acumulación, para que cuando tengamos necesidad de echar guante de ella, esté ahí. Claro. Ok, entonces esto significa que no solamente es el querer hacer las cosas, sino que lo tenemos que hacer también con una metodología y recurrir a profesionales. Perdón, algo bien importante, los adultos mayores están de moda, ¿sí? Todo el mundo quiere trabajar con ellos, todo el mundo quiere ofrecerles cursos, quiere ofrecerles capacitación. Como que es un nuevo mercado. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado con quién acudimos, desde la cuestión de deporte, de la cuestión de cursos, de la cuestión de nutrición. Tiene que ser una persona que realmente esté especializado en adultos mayores, porque si no, hace lo que él sabe, pero sabe para adultos, sabe para niños, y lo ofrece porque finalmente están ahí y lo demandan. Entonces, por favor, que las personas que quieran capacitarse busquen un lugar que realmente tenga el aval de que saben trabajar con adultos mayores para que les ofrezcan toda esta cuestión, pero enfocado y orientado a ellos. Desde un médico, que el especialista es el geriatra, y que es el más adecuado, porque encontramos muchas cuestiones de polifarmacia, es decir, que el adulto mayor va con el cardiólogo, con el nutriólogo, con el de medicina interna, y cuando llegan con el geriatra resulta que traen 10 medicamentos. Eso no es adecuado. Entonces hay que buscar a la persona, profesionistas que estén capacitados en trabajar con adultos mayores. Claro, no, pues esto es muy, muy importante. Y también, fíjate que ahorita que decías de que muchas personas quieren trabajar ya con adultos mayores, algunos ya cuando llegan también a una etapa, el adulto mayor, con cierta discapacidad. O sea, porque ahorita hablábamos de aquel que es autosuficiente, va al gimnasio, va a correr, hace ejercicio, alimenta y pues ahí va bien. Pero llega a ver que pues, tienen una fractura y ya tienen que estar en cama, o tienen algún tipo de demencia, o van perdiendo cierta autonomía. Y entonces, normalmente algún familiar es el que se hace cargo de él. Ahí está a su cuidado, este cuidador. Pero piensan que con el amor es suficiente. Y con estar ahí acompañándolo, pues mira, y yo con mucho amor, aquí le ofrezco pues este cariño o lo que yo le puedo dar. Pero no siempre el cuidador está capacitado, ya sea en técnicas, incluso ya sea de cargado, de alimentación, de cuidados para ello. Ustedes también capacitan a estos cuidadores. Es decir, a lo que quiero llegar es que con el amor no basta para cuidar a nuestros seres queridos cuando ya llegan a una adultez. ¿Qué nos pueden decir de esto? Sí, definitivamente. El amor es un buen principio, pero el amor se acaba. Si tienes la mala fortuna de tener que cuidar a tu padre o a tu madre, que es alguien a quien amas de manera incondicional, pero esa persona a la que estás cuidando ya no es tu mamá, no es tu papá, no es el que tú conociste toda la vida, ahora tiene una demencia, por ejemplo, sí. O ahora pensemos una demencia,
y de repente llega y te dice, oye, ¿cómo te llamas? Oye, soy tu hijo. No, tú me quieres robar, ¿no? En poco tiempo eso, si no estamos pensando que no es personal, que no nos lo están haciendo a nosotros, sino que es un problema que ellos tienen, el amor se acaba. No sé si soy claro, pues. Sí, sí, sí. Hay que tener muy, muy presente que la patología, una vez que llega, despersonaliza tal vez a la persona, ¿no? al adulto. Tenemos que trabajar y tenemos que verlo como alguien diferente a quien conocemos. Sí hay que trabajarlo con amor, pero hay que estar muy entendido de que no solo el amor, como bien dices, basta. Hay que saber que nada es personal. Todo lo que está haciendo no es contra mí, es porque así sucede. No es que tenga algún rencor y ahora lo esté sacando, porque son quejas comunes de los cuidadores. Es que a lo mejor tenía una queja desde hace 40 años. Un gran resentimiento. No, no es eso. A lo mejor ni se acuerda de ti y menos de las problemáticas que pudiste haber tenido. Sucede que el cuidador se deprime porque está perdiendo a su papá, a su mamá, pero además está perdiendo su propia vida porque está entregándola. Claro, y yo creo que no solamente se deprime, sino también entra en una fase de enojo, de resentimiento, y que a veces lo va a canalizar hacia este adulto mayor, o hacia sí mismo, o hacia quien se deje, ¿verdad? Y entonces se vuelve un cuidador victimario. Se vuelve alguien que está cuidando, pero ya lo que empezó con amor, como decías, comienza siendo de, ahora comes, ¿no? Porque me estás quitando el tiempo. Pero no es el tiempo, lo que está quitando es la vida. Eso es lo que trabajamos nosotros, buscamos la manera de que esa persona, se llama síndrome del colapso del cuidador primario. Lo descolapsamos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos que hable de sus emociones, de sus enojos, de sus pérdidas, de sus tristezas, de sus anhelos. Y hacemos que comience a ver nuevamente a la persona que está cuidando no como un problema, sino como una persona que hoy necesita. Claro, incluso yo creo que aquí sería también importante que entendiera el cuidador que muchas ocasiones cuando están en esta condición, a veces se vive para esta persona que ya está discapacitada, porque entonces pues yo ya dejo ahora de hacer 1000 cosas porque ya me dedico 100% a mi mamá, a mi papá o a esta persona. Y aquí sería cambiar ese paradigma, en lugar de vivir para esa persona, es vivir con esa persona. O sea, yo sigo teniendo mi vida, yo sigo teniendo mis metas, mi proyecto de vida, solo que lo tengo que alternar con mi mamá o con mi papá. Sí. Eso yo creo que también nos va a dar mucha tranquilidad porque ahí recuperamos nuestra vida, algo de lo que hablábamos al inicio, ese destino, porque alguien puede decir, híjole, es que es mi destino haber cuidado a mi mamá, a mi papá y perdí mi vida. No estás viviendo para ellos, estás viviendo con ellos. Sí, en realidad lo que hacemos al descolapsar es que recuperen su vida. Y entonces, por ejemplo, en los talleres que damos, tienen que ir un miércoles en un horario vespertino y un sábado en la mañana. No es fortuito, es para que tengan que buscar redes de apoyo que cuiden a la persona los miércoles por la tarde y los sábados. Cuando menos tienen que ser 2 cuidadores extras. Eso está también muy interesante, porque hay veces de que la carga se la pasan a alguien, no sé, a lo mejor el más pequeño o el más grande o el que no trabaja o el que vive ahí. Más pequeño. Ándale. O la mujer, ¿verdad? Porque hay veces de que dicen, mira, tú eres la mujer. Así es. Sí, pero eso, ¿qué tiene que ver? Todos somos hijos. Así O tú eres la que no trabaja, aunque es la que se hace cargo de toda la casa, que es un gran trabajo. Claro, exactamente. Entonces, esto es muy importante trabajar también con el cuidador. Sin embargo, también hay que trabajar con las emociones de estos adultos mayores que ya tienen alguna problemática, como decíamos, puede ser demencia, alguna discapacidad, pero no por eso dejan de sentir, no por eso deja de haber emociones, ya sea emociones placenteras como amor, como alegría, pero también hay emociones displacenteras como ese coraje, ese miedo, la tristeza. ¿Cómo manejar esta parte emocional en el adulto mayor que puede tener todo este cóctel de emociones? Ahí sí creo que el amor es la respuesta. Lo que nos hemos encontrado es que cuando nuestros cuidadores primarios logran atenderlos de manera amorosa, la relación cambia. Pero no nada más del cuidador hacia su paciente o hacia su familiar, sino que el paciente, el familiar, regresa
ese amor. Tuvimos un caso muy bonito de esta señora que tenía un hermano con síndrome de Down. Se la vivían peleando toda la vida, llevaban años peleando. Trabajó con nosotros, la descolapsamos, bueno, se descolapsó, nosotros propusimos, ella lo hizo, y un buen día llegó a decirnos que estaba muy, muy emocionada porque su hermano se levantó y le dio un beso, ¿no? Eso en verdad es precioso. Claro. Ahí está el amor, ahí funciona. Y funciona porque ella dejó de sentir este coraje, dejó de sentir este enojo, y el otro, el paciente, con la capacidad diferente que pueda tener o discapacidad que pueda tener, esa es una cuestión cognitiva. La discapacidad no es emocional, no hay una forma de que no sientas. Claro, eso siempre. Lo único que llega a fallar es la parte cognitiva, la parte del pensamiento, pero las emociones y sobre todo el amor es fundamental. Esto que mencionas es muy, muy interesante porque prácticamente todas las filosofías, por ejemplo, orientales, o las mismas religiones incluso, nos hablan mucho de que lo principal es ese amor. Pero a veces se confunde el amor con el que es de mi propiedad o que yo quiero que hagas ciertas cosas, es decir, un amor condicional. O sea, mira, yo te voy a amar o te voy a cuidar solo si te portas bien. Y aquí entonces sería más bien un amor incondicional, o sea, independientemente de tu situación, es este amor. Y si lo hago con ese amor, o como dicen los budistas, con compasión no es sentir lástima. Conmiseración. Exactamente, es esa parte de amorosa, vamos a recibir también lo mismo. Y poco a poco se irán quitando algunas resistencias que pudiera haber ahí. Entonces ya tenemos ahí la parte física, tenemos la parte emocional, tenemos la parte de las redes, estas redes sociales, que también va a ser muy, muy importante. La parte espiritual, ¿también la contemplan ustedes? Sí. ¿Ahí cómo se puede fortalecer o trabajar en la parte espiritual? Pues a partir del respeto. México es un país católico por excelencia. La mayoría es la religión que se profesa. Cada quien pone su fe donde la quiera poner. Y lo que tenemos que hacer es respetar, ¿no? Si alguien cree en San Judas Tadeo, hay que echarle porras, ¿no? Y San Judas Tadeo funciona. Pero si alguien cree en la Virgen de Fátima, también hay que echarle porras. Y si yo creo en San Judas y tú en la Virgen de Fátima, yo no me meto con tu Virgen, tú no te metes con mi San Judas. Pero los dos le echamos porras a los dos cuando sea necesario. La cuestión espiritual, ahí está el asunto, es interna, es introspectiva, es propia, y es una ancla muy fuerte para las personas en general. Todos creemos en algo. Hay quien cree en la vida y no cree en ningún Dios, ¿no? También es válido. Y tenemos que partir de ese respeto. Entonces, bueno, lo que sí fomentamos acá es buscar que se reencuentren con eso donde pusieron su fe. Porque cuando tenemos una crisis y estamos en un momento de enojo, contra lo primero que rezongamos, ¿no? Con lo que nos enojamos, es ahí donde pusimos nuestra fe. En nuestros talleres sí les pedimos en algún momento, si tienen que reclamarle a Dios, aquí háganlo en ese taller, no se va a enterar nadie más. Aquí reclaman, aquí sacan su enojo y después viene una reconciliación con la fe. Y nos da muy buen resultado. ¿Por qué? Porque fortalece algo de su estructura de personalidad, que es muy importante y que se había lacerado por desgaste también. Claro. Excelente. Ahora pensemos en un adulto que no tiene una discapacidad como tal, simplemente está pasando por su vejez, pero muchos de ellos dicen, mira, ya mi vida, hacer metas en este momento, ¿para qué? Y sobre todo, pensemos en aquella persona, vamos a imaginar a alguien de 70, 80 años, vamos a pensar a alguien de 80 años que perdió a su pareja. Y que a lo mejor dice, mira, pues antes pues mi pareja lo era todo, viuda. ¿Cómo recuperar nuevamente esa alegría por vivir, sobre todo teniendo una meta o un propósito? Porque seguramente después de esta etapa, cuando se pierde a la pareja de tantos años, viene una etapa de duelo muy, muy fuerte y a veces se pierde esa motivación, ese propósito de vida.
¿Qué le podrían decir ustedes a alguien que está pasando por esta situación? O sea, no tiene una discapacidad, pero dice, vivir, ya no está mi pareja, metas a esta edad. Algo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver es el impacto de los grupos de adultos mayores. Sí. Es impresionante cómo una persona en primera tiene que vencer como ese miedo a salir de su casa, a salir de su entorno, y muchas de las personas, sobre todo mujeres, porque de un grupo de adultos mayores son 10, 9 son mujeres y 1 es hombre, ¿no? Cuando los hay. Entonces es como un factor protector los grupos, en los cuales las mujeres primero tienen que vencer esta cuestión de sí podré, sí me daré permiso, sí me darán permiso mis hijos, mi marido cuando hay, o el sentirse culpables de bueno, ahora que se murió mi esposo yo voy a ir ahí, muchas dicen ¿a qué? A perder el tiempo, ¿no? Pero cuando llegan ahí se dan cuenta de que hay otro espacio, que hay cosas que nunca hicieron porque no se dieron el permiso, porque siempre estuvieron como al pendiente de casa, de marido, de hijos, y que de repente ahí es un tiempo para ti. Aquí a lo mejor llegaste sin metas, pero aquí se te empiezan a generar porque empiezas a ver que la otra baila, que la otra sale de paseo, que la otra se va de compras. Entonces es como empezar a ver que hay otro aspecto en donde no tengo que depender de un marido o de unos hijos. Claro, o sea que lo peor es aislarse. Exacto. Sería lo peor. Ahora, ¿qué sucede? Porque yo en una ocasión me tocó la oportunidad de dar una plática en un asilo. Entonces, lo que estaba llegando la gente, había tres personas ahí, 3 mujeres ya de cierta edad, y parecía concurso de ver quién había sufrido más. O sea, yo nada más la estaba escuchando, porque yo estaba esperando a que se integraran todos, y una decía, no, es que mis hijos me han tratado muy mal, y es, no, pero eso no es nada, porque fíjate que... Y entonces pareciera ser como un club, pero era un club de victimización, de sufrimiento. Obviamente ya con la plática tenía un enfoque totalmente diferente. Pero hay personas que a lo mejor dicen eso, oye, y si yo voy a un grupo de estos y pareciera ser que es de puras quejas, o cómo evitar que se vuelva un club de victimización o de concurso de sufrimientos o de dolencias. ¿No? Bueno, para eso hay que ir con quien sabe trabajar. Porque si abrimos ahorita un grupo de tercera edad o de adultos aquí abajo con los que vayan pasando y lo quiere abrir alguien que vende chicles, a lo mejor sí junta gente, pero ¿qué hace con ella, no? El propósito es darles actividades diversas, procurar diversión, procurar ejercicio, procurar redes sociales, es decir, dejar poca cabida para el malestar. No implica que no lo haya, tiene que haber malestar, porque somos humanos, ¿no? Pero si tú les das una satisfacción en las cuestiones, desde las básicas hasta irnos de paseo, que son cosas que disfrutan mucho, das poco espacio para estas quejas, ¿no? La gente que se dedica a quejarse y al malestar es porque no diversificó, es porque toda su energía psíquica la centró en un solo problema y no piensa en otra cosa más que en ese problema. Entonces los grupos de tercera edad lo que hacen es diversificar. ¿Quieres irte a pelear? Tienes 20 para pelear, ya no es con uno, no, son 20. Entonces ya no te puedes pelear con la misma intensidad con todos. ¿Quieres ir a pasarla bien? Tienes 20 para pasarla bien con todos. Y si tienes pintura, y si tienes baile, y si tienes ajedrez, y si tienes convivios, y si tienes festejos de cumpleaños, todo aquello que se vuelve dentro del grupo una familia, la queja sí existe, pero de manera más tenue. Claro, porque no solamente se van a enfocar en la parte negativa o en la victimización, sino también, oye, tenemos muchas cosas por hacer y divertirnos. De hecho, que sería algo fundamental, cambiar nuestros esquemas mentales, que a lo mejor antes estaban, no, es que es muy difícil, es que no tengo aquellos, que no esto, y entonces no importa la edad que tengamos, podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestras creencias, y empezar una vida diferente, no importa la edad que tengamos. Ahora, perdón. Algo interesante que también está pasando con los grupos es de que mucha gente no quería ir porque decía, ahí van a perder el tiempo, ¿no? Ahora ya saben que es invertir el tiempo y sobre todo las demás personas del grupo también ya no permiten eso, ¿no? O sea, dice, sí, te escucho 5 minutos de tu queja de la presión y tu queja del doctor y tu queja de tus hijos,
pero es lo mismo que yo tengo. Entonces aquí sí te escuchamos 5 minutos, pero cámbiale el canal, ellas ¿no? mismas son las que van diciendo, aquí no venimos, ¿no? Ya lo tenemos eso en casa, aquí es como un espacio en donde tenemos que para cambiar. ellos y disfrutarlo, ¿no? No venimos Exacto. aquí a quejarnos, sino venimos a hacer un ambiente agradable, convivir nosotros y poderlo disfrutar. Y otra cosa muy interesante que está pasando es de que muchas de las señoras con las que platicamos nos dicen, no, es que ¿sabe qué? Mis hijos ahora me reclaman porque dicen que antes nada más llamaban y yo estaba en la casa y que ahora me tienen que llamar para hacer cita para poderme ver porque ya nunca estoy en la casa, ¿no? Entonces son como cosas que los nuevos adultos mayores están buscando y ya están haciendo que los demás respeten sus espacios. Y entonces los hijos dicen, ya no encuentro a mi mamá porque ya se fue al club, ya se fue a la natación, ya se fue al paseo, ya se fue a... Dicen, tiene más actividad que yo, ¿no? Y claro, son cosas porque han que recuperado su vida. Exacto. Así es que eso es algo muy importante, ¿no? Que empiecen a tener sentido nuevamente de vivir, no importa la edad. Sí, y las metas, por ejemplo, a cortito plazo. Iba a comentar hace un momento, cuando empezó a haber programas de educación física en los grupos, las señoras, para que les pusieras un pants, para que les pusieras tenis, imposible. Iban con los tenis y con el pants escondido en una bolsa para que la gente de la colonia no las viera. En el grupo se cambiaban, se quitaban la falda, ¿no? Y empezaban a hacer ejercicio. Y hoy ves a las señoras con unos tenis padrísimos y con unos... no sé, mallas, ¿cómo se llaman? Leggings, una cosa así, de última moda y ya muy empoderadas con esta cuestión. Cambiar un paradigma, eso es lo que se hace. Hay que adaptarnos nuevamente. Y que nunca es tarde para hacer cambios. Jamás. Ahora, hay otro elemento que me gustaría también hablar, que es, ya cuando están en casa, que supongo que también se pueden hacer cambios en la casa, o sea, la parte de higiene mental. Vamos a una pausa y ahorita comentamos cambios que se puede hacer en nuestra casa. Así como puede haber cambios de creencias, de paradigmas como los que acaban de comentar, también puede haber cambios de higiene mental en casa. Vamos a una pausa, ya regresamos, estamos en el programa Vivir Intensamente. Quédate con nosotros. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, el programa Vivir Intensamente. Hoy un tema muy interesante acerca de los cuidados con los adultos mayores. Tenemos dos grandes invitados, Verónica Rodríguez y Alejandro Obregón. Así que ya estamos en la recta final, por si todavía tienen alguna duda o alguna pregunta que no las hagan llegar. De hecho, nos acaba de mandar una pregunta Andrés nos pregunta, él dice que tiene 80 años y justamente uno de los temores es ir a los grupos de la tercera edad porque le da miedo salir. O sea, él nos dice aquí que todavía es autosuficiente, pero le da miedo en un momento dado salir a la calle o que si ya es de noche o algo así. ¿Qué le recomendarían, no solamente para Andrés, sino para la gente, que vence ese miedo a abrirse a nuevas oportunidades, a un grupo, a actividades? ¿Qué le recomendarían ustedes? Bueno, Andrés, quítate ese miedo, tienes 80 años para andar todavía miedoso. Es buen momento para quitar y sacudir eso que hemos venido cargando durante mucho tiempo en la vida. Uno no llega miedoso a los 80 y ahí brota el miedo, pues, ¿no? Uno fue temeroso. Lo que sucede en la vejez es que se reafirma en la personalidad. Entonces, bueno, si ya llegaste a los 80, Andrés, es porque has hecho las cosas muy bien, ¿no? Y por lo que nos dice, perfectas condiciones todavía. No cualquiera llega a 80. Claro, pues ahí está. Entonces, si ya llegaste a los 80, los grupos de adultos mayores se reúnen en las mañanas, no hay oscuridad, y vas a llegar y te van a arropar. Fíjate que además tienes la ventaja, en ese estricto sentido, pues, de ser hombre. Los grupos, como bien decía Vero, son grupos mayoritariamente de mujeres. Cuando llega un hombre a los grupos, es el consentido, es el apapachado, es el que todos cuidan, al que todos procuran. Entonces, bueno, Andrés, a lo mejor hasta nos vuelves a
llamar para decirnos ya encontré novia. Ah, fíjate, hasta con esa ganancia. No, pues excelente. Pues Andrés, a echarle muchas ganas. Acuérdate que la vida es hoy y depende de nosotros cómo la vamos a vivir. Y nos quedamos hace ratito con la pregunta de qué se puede hacer en casa, así como se trabajan muchas cosas en el grupo, ya cosas como autocuidados, higiene mental. ¿Qué recomiendan ustedes para aquel adulto mayor que está en casa, hacer cambios, cuándo cambiar cosas o no cambiar mucho? ¿Qué recomiendan? Bueno, aquí también hay algo que debemos de ser conscientes. Cuando nosotros compramos una casa, un departamento, no pensamos en cuándo vamos a llegar a la vejez. Entonces, muchos de nuestros espacios no están diseñados para eso, ¿no? Entonces, desde la cocina, desde el baño, que son baños pequeñitos, bueno, con entradas pequeñitas. Sí. Entonces, es bien importante empezar a hacer cambios a nivel de seguridad. En el baño poner como las barras de apoyo, cambiar las manijas, en las del agua también que sean las llaves que sean más accesibles. Los medicamentos normalmente traen datos muy pequeñitos, entonces sí etiquetarlos para que yo pueda saber cuándo los compré, cuándo vencen, cada cuándo los tengo que tomar. Otra cosa, la luz también. En ocasiones muchos de los adultos mayores ya tienen problemas de que se tienen que levantar constantemente en la noche, entonces sí poner la cuestión de sensores para que se prendan, o tener una lámpara cercana porque muchas de las caídas es precisamente en las madrugadas cuando se tienen que levantar al baño medios dormidos, con la luz apagada. O entonces, se pegan o caen en las escaleras si es que hay que bajar o subir escaleras. La cuestión de la estufa, los cambios que se tienen que hacer para hacer los señaladores de saber si está realmente cerrada o no. Esto aplica para cuando apenas empezamos a tener problemas visuales o auditivos, pero también cuando las personas ya desafortunadamente están en un proceso de demencia, que muchos de los hijos no se dan cuenta de que su papá ya está perdiendo esa capacidad de identificar los riesgos que hay en el hogar. Entonces es importante. Claro, y por ejemplo aquí cuando alguien ya pierde esta capacidad ya hasta de reconocer o que salga a la calle y a veces pues ya no encuentra o dónde está, ahí la recomendación es que nunca salga solo, supongo. Sí, pero también están unas pulseras que son maravillosas, que traen los datos, y no solamente para las personas con demencia, sino cualquiera de nosotros puede tener algún tipo de accidente. Entonces es importante traer nuestra identificación, en donde generalmente para ellos ya viene especificado si son alérgicos a algún medicamento, o si tienen diabetes, o si tienen hipertensión o alguna otra cosa que puede ser la diferencia en ahorrar tiempo en la atención médica. Entonces sí tomar esas cuestiones de prevención que se pueden hacer. Claro, pues está excelente. ¿Algo más que nos puedes decir, Alejandro, por ejemplo, en ese autocuidado, cuando alguien pues ya está en esta edad y que quiera mejorar su calidad de vida? Respetar sus ciclos, lo que su cuerpo le pida. Tenemos una vida como muy apresurada, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México, todo es rápido, todo es para ayer, ¿no? El viejo tiene que entender que ya no tiene la misma posibilidad de velocidad que tenía hace 20 días, hace 5 años, hace 10 años. El envejecimiento es una cosa que hay que respetar. Si creo que a los 90 años puedo andarme subiendo las escaleras y luego un bote para cambiar un foco, está muy mal, no se puede. Tenemos que esperar a que llegue alguien que lo pueda hacer. Claro, para evitar algún accidente y que pueda ser el peor. Y justamente es de esto para la última etapa ya, la parte ya final. Es un duelo también que se tiene que vivir el adulto mayor, porque ha perdido pues, muchas cosas, perdió juventud, ha perdido fuerza, ha perdido muchas cosas. Obviamente hay ganancias también, como en todas las etapas. Pero ¿qué recomendarían a alguien en este proceso de duelo, de pérdida, y que acepte esta nueva etapa con dignidad y que digan, pues no importa la edad que yo tengo, lo tengo que vivir con dignidad y superar ese duelo de lo que no hice o ya no puedo hacer? ¿Qué recomendarían ustedes? Lo primero es arreglar pendientes emocionales, ¿no? Es como ir arreglando mis deudas emocionales y ir trabajando día a día. Es decir, ¿qué tengo de pendiente conmigo mismo? ¿Con quién me tuve ese conflicto? ¿A quién le debo emocionalmente? ¿Con quién me tengo que arreglar? ¿Con quién ya decidí que no hay
cuestión de arreglarme, pero yo quiero... Es decir, cosas pendientes de pedir perdón o de decir algo, ¿a eso te refieres? Sí, de dar como las cosas que no logré hacer, como que darme la oportunidad de decir, todavía tengo tiempo, adelante. Estas cosas ya no me es posible, bueno, entonces buscar cosas que realmente yo pueda hacer para que el día de hoy yo diga, estoy a gusto, estoy en paz, si me toca hoy me puedo ir bien, si todavía tengo 10 o 15 años, bueno, pues me apuro a hacer esas cosas, como ir haciendo mis pendientes emocionales, tratar de irlos arreglando los más que pueda y los que no, pues irlos como trabajando poco a poco. Claro. Alejandro, ¿qué más recomendarías? Sí, pues en ese sentido, hacer nuestra propia película, ¿no? Hay quien va a ver esas películas, se me fue el nombre ahorita de este que hace la lista de los pendientes que tiene por hacer. Bueno, hay varias películas como Antes de partir, como Elsa y Fred, Amigos, que ahí también es parte de un cuidador. Pero ahí la gente va y llora con esas películas, pero llora por lo que no ha hecho con su persona. Hay que hacer nuestra propia película, hay que ver cuáles son nuestros pendientes, como bien decía Vero, y trabajar en ellos, ¿no? No es necesario centrarnos en una película, hay que diversificar nosotros mismos, hacer lo más que podamos en todo lo que podamos, y los duelos son fáciles de resolver cuando hay otras cosas por hacer. Claro, cuando tenemos una visión. Excelente. ¿Dónde los localizamos? Bueno, les damos los correos. ¿Sí? El mío es verorh@hotmail.com. Perfecto. El mío es analista Alejandro, todo junto, analistaalejandro@yahoo.com.mx. Perfecto, ahí para que se puedan poner en contacto con ustedes y pues ya les den más información acerca de esos grupos. Sí, en marzo, abril vamos a abrir ya nuestros cursos, entonces esperamos que se comuniquen con nosotros, les daríamos más información de dónde acudir y cuáles serían. Y si no, lo pueden hacer aquí en Facebook, recuerda, Vivir Intensamente, o Twitter TV Vivir. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, fue muy ilustrativo este tema. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes que nos están viendo. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. La vida es hoy, así que a vivir intensamente. Nos vemos en la siguiente.